A continuación, escucharemos la conferencia ya anunciada, Dr. Ignacio Chávez, Atención Primaria Universal hacia un país saludable. Doctora María del Carmen García Peña. Doctora. Muy buenas tardes. Señor Secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, doctora Teresita Corona Vázquez, presidenta de la Academia Nacional de Medicina, distinguidas personalidades del Presidium, apreciables miembros de la mesa directiva, compañeros académicos y académicas, señoras y señores. Deseo iniciar agradeciendo profundamente a la doctora Teresita Corona el privilegio que me concedió al invitarme a dictar la conferencia Ignacio Chávez, que da inicio a un nuevo año académico. El solo nombre del célebre doctor Ignacio Chávez y la calidad de los conferencistas que me han precedido me hacen sentir muy honrada. Doblemente honrada por ser la tercera mujer que presenta esta conferencia y por ser médico familiar. Mi vida profesional ha estado enfocada al estudio del envejecimiento y a la atención primaria. He decidido tomar esta última área como tema de mi presentación, dada la relevancia del tópico en la actualidad, así que presentaré a ustedes para su consideración un conjunto de ideas y de datos que analizan la situación y la perspectiva de la atención primaria en México. He estructurado la presentación en estos subtemas. Voy a revisar algo de antecedentes históricos, voy a presentarles a ustedes mi perspectiva de la salud como una opción de índole político. Vamos a revisar los conceptos de atención primaria, la evidencia que existe, la evidencia científica que existe en función de beneficios de la atención primaria. Vamos a hablar un poco del diagnóstico de la situación primaria, de la atención primaria en México, algunas propuestas actuales y finalmente algunas reflexiones finales. En términos de antecedentes históricos, no voy a repasar con ustedes todos los años, pero sí quisiera señalar algunos puntos importantes. Por ejemplo, en 1934 se decreta la Ley de Coordinación y Cooperación de los Servicios Sanitarios y en ese año ya se hablaba de extender los beneficios de la atención médica y la medicina preventiva a todos los mexicanos. En 1935, por ejemplo, la UNAM instala el servicio social a pasantes de medicina, primero empezando por 5 meses y luego prolongándose a 1 año. Para el 38 se crea la Comisión de Saneamiento Antimalárico y se nombra ya la Secretaría de Asistencia Social. En el 39, el célebre Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales se convierte en un instituto dedicado por primera vez a la investigación científica. Y en 1940, ya prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, se reporta que México es autosuficiente en términos de biológicos. En 1943 hay varias instituciones que se empiezan a crear, entre ellas el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional Indigenista, se nombra ya a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social, copiando el modelo bismarckiano y marcando de alguna forma la pauta que va a ser para los años por venir del sistema de salud. Se crea con la perspectiva de que México va a estar conformado por trabajadores en el mercado formal y ese hecho cambia en las próximas décadas y se inicia la creación de estos subsistemas en este año. Para 1944 el Instituto Nacional de Cardiología se funda. En 1948 es un dato interesante que Reino Unido establece su Sistema Nacional de Salud precisamente por el Partido Laborista y prácticamente terminando la Segunda Guerra Mundial, el Sistema Universal de Salud, uno de los más conocidos. Y en 1954 es un hecho interesante que en el IMSS, un poco después de 10 años, se crea el sistema médico familiar, ya con esta concepción de medicina familiar y de sistema de atención primario. El licenciado Ortiz Mena, que era el director entonces del IMSS, decía: vamos a acabar con el médico burócrata para volverlo a su carácter de profesionista. La tendencia de la medicina es acabar con el médico general, volveremos a lo que aconseja
la mejor práctica y el mejor servicio, que es la atención del médico general. En 1960 se crea otra institución de seguridad social, que es el ISSSTE. Para 1973 se crea el Programa Nacional de Inmunizaciones, se organizan las primeras campañas de vacunación y se aplican 5 vacunas para 7 enfermedades. Y en 1978 la Organización Mundial de la Salud organiza una reunión internacional y se presenta la famosa declaración de Alma Ata, que ya cumplió 40 años. Uno de los puntos de esa declaración decía: todos los gobiernos deben formular políticas que tengan como objeto iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud. Para 1983 en nuestro país se eleva por primera vez a rasgo constitucional el derecho de protección a la salud. Toda persona tiene derecho a la protección social de salud. No habla precisamente del derecho al nivel más alto de salud posible, lo circunscribe a la protección a la salud. Y en 1991 se crea el Consejo Nacional de Vacunación, pero además México hasta esa fecha, hasta el 91, se adhiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que fue desarrollado y escrito en 1966. En su artículo 12 dice: los estados partes del presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y bueno, como ustedes saben, en 2003 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el Seguro Popular, modifica la Ley General de Salud y transforma el artículo 77 bis 1 con la sentencia de todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al sistema de protección social en salud. En 2015 nuevamente la OMS y la OPS vuelve a presentar a la comunidad internacional la importancia de la atención primaria a través del reporte La atención primaria más necesaria que nunca, y un dato importante es que 1.5 billones de personas en China son cubiertos en ese momento por el Seguro Nacional de Salud en China. En 2018 se cumplen 40 años de la Declaración de Alma Ata y se hace la Declaración de Astana, que vuelve a ratificar los mismos acuerdos. Y por otro lado, el Sistema Nacional de Salud en Alemania cumple 50 años. Y llegamos al 2019, la creación del INSABI, un conjunto de instituciones y de decisiones no precisamente articuladas entre sí, que vamos a comentar después. Yo quisiera continuar diciendo un poco esta reflexión. Los gastos en salud empujan a 100 millones de personas en el mundo a la pobreza extrema cada año. Por esa razón yo pienso y planteo que la salud no es un asunto neutral, es un asunto político, es una elección política. La década de 2010 a 2020 son prueba de ello. Por ejemplo, en Estados Unidos el Obamacare, que acaba de terminar con el Partido Republicano. En Europa, durante la crisis grave financiera de 2008, la discusión en el gasto en salud se volvió crítica y muchos países redujeron el número de prestaciones en salud precisamente por la crisis. Y en México, el debate que tenemos desde hace muchas décadas, esto no es nuevo, sobre qué tan universal o no puede ser el acceso a la salud a los mexicanos. Estos ejemplos muestran que en austeridad, en crisis económica, el campo de salud se vuelve sumamente vulnerable. Y la liberalización de las economías, de alguna forma, la economía liberal siempre termina por dictar una economía de la salud. ¿Para qué alcanza? ¿Para qué no alcanza? ¿En qué se gasta? ¿Qué es prioritario? ¿Qué no es prioritario? Y por el otro lado, gastar o no gastar en salud, a mí me parece, es una decisión política. La salud es un asunto político, considerando que toda conducta es una conducta económica. Y más allá de la íntima relación con la economía, los estados dependen de la salud de los ciudadanos. El estado está compuesto por ciudadanos, obviamente, entonces la calidad y la salud de los gobernados, por ende, atañe al estado. La relación entre Estado y ciudadanos es una relación por definición política y, por lo tanto, esta relación inherentemente política se construye con respecto a la calidad de vida de los gobernados. Porque ¿qué es el acceso a la salud sino una parte vital de la calidad de vida? Así que, dado que la cobertura en salud reduce la pobreza, el acceso y la calidad es también un asunto político.
Con estas consideraciones revisaríamos algo de los conceptos de atención primaria y partiríamos del principio de que la salud, el nivel de salud, no es algo que está directamente relacionado con los prestadores de servicios o con los sistemas de salud o con la atención en los servicios de salud. En realidad, los factores que tienen que ver más preponderantemente son factores socioeconómicos, entorno ambiental, en donde el 50% de la influencia en salud se puede explicar única y exclusivamente por el código postal en el que vivimos. También tiene que ver la genética y los hábitos de vida, y la salud ocupa 1%, pero tenemos que aceptar que los sistemas de salud es la forma más viable, más directa, más factible de incidir en la salud de las poblaciones, y por eso es importante que discutamos el tema. Partimos entonces del hecho de que la atención primaria a la salud salva vidas. ¿Y por qué es importante? Bueno, algunos datos. 5 millones de personas mueren anualmente por la mala calidad de cuidados en salud. 50% de la población no puede acceder a un sistema de salud esencial en el mundo. 6 millones de niños menores de 5 años mueren al año en el mundo. Y un dato importante que plantea Naciones Unidas: hay aproximadamente 2.200 billonarios en el mundo. Hay cálculos que expresan que con solamente 1% de impuesto sobre sus ganancias permitiría la salud universal en el mundo para todos los habitantes de este mundo. Entonces, ¿cómo ha sido entendida la atención? Partimos desde la definición de APS selectiva, entendida como un conjunto específico de actividades. Entendemos también en otro nivel el equivalente a un nivel de atención en un sistema de servicios de salud. La atención primaria a la salud definida por la OPS se refiere más a la capacidad para responder equitativa y eficientemente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos. La APS integral desde el concepto de Alma Ata es la estrategia de organización de los sistemas y las sociedades para promover salud, pero en fechas recientes y en el último reporte de la OPS, con lo que yo estoy de acuerdo, debemos entender a la atención primaria con un enfoque de salud y derechos humanos. La salud es un derecho esencial humano y se destaca la necesidad de afrontar determinantes sociales y políticos en salud. Es una filosofía que debe impregnar el sector social y salud en su conjunto. 4 elementos principales, 4 atributos de la atención primaria son la accesibilidad o el primer contacto, la longitudinalidad, entendida como la asistencia centrada a lo largo de toda la vida, como dicen los ingleses, desde la cuna hasta la tumba, la perspectiva de integralidad, que cubre todas las necesidades de salud orgánicas, físicas, psíquicas y sociales, y la coordinación intranivel y entre niveles de atención. Esos son los 4 elementos. ¿Y cómo podemos representar un sistema de salud basado en atención primaria a la salud? Bueno, para la OPS-OMS, los sistemas de salud basados en atención primaria deben organizarse y operarse de forma tal que el derecho al nivel de salud más alto posible constituya su principal meta y al mismo tiempo se pueda ampliar la equidad y la solidaridad. Esta estrategia de APS, que le llama OPS renovada, también se vincula con otras estrategias de desarrollo, como desarrollo económico, educación, desarrollo político, medio ambiente, ciudades amigables, ¿sí? Y lo que importa entonces es que esta atención primaria pasa a ser solamente entendida como un primer nivel de atención para ser considerada como un conjunto de principios y de valores que deben orientar el desarrollo de todo el sistema de salud. Es decir, la atención primaria forma parte es la base de los sistemas de salud. Esta puede ser diferente en diferentes países, pero hay pilares comunes. Una atención primaria fuerte tiene una infraestructura localizada en los lugares correctos, proveedores de salud entrenados, motivados e incentivados, sistemas y políticas que aseguren medicinas, vacunas, procedimientos, diagnósticos y sistema de financiamiento sostenible. Cuando un sistema de atención primaria funciona correctamente, las familias y las personas
Están conectadas con trabajadores de salud confiables y con un sistema de apoyo a lo largo de toda su vida. Excede a solamente entenderlo como vacunas y planificación familiar, sino también tratamiento de enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Pero ¿cuál es la evidencia con la que contamos de por qué pensamos que un sistema de salud orientado a la atención primaria es benéfico? ¿Qué sabemos? En los años 90, 2000, en las décadas pasadas, hubo mucha investigación y mucha evidencia científica sobre el valor de la atención primaria, y las conclusiones son básicamente que los países que tienen fuertes atenciones primarias tienen menos niños con bajo peso al nacer, menos mortalidad infantil, menos años de vida perdidos por suicidio, menos años de vida perdidos por mortalidad general, mayor expectativa de vida, mejor uso de recursos, menor número de consultas con otras especialidades, menos uso de urgencias y menos riesgo de sobretratamiento y diagnóstico. Y esta gráfica lo prueba. El puntaje es una gráfica que plantea un pronóstico de años de vida potencialmente perdidos, estimado por efectos fijos y controlando por diversas variables. Y el puntaje que reciben mejor son los países que tienen calificados como mejor atención primaria. Tienen menos años de vida perdidos comparados con los países que tienen peores esquemas de atención primaria. Pero bueno, la atención primaria reduce la inequidad en salud, que es un principio que nos preocupa a todos. Si entendemos la equidad en salud como la ausencia de desigualdades sistemáticas y posibles de corregir, entonces sí, la atención primaria es una estrategia para lograr la atención equitativa, pero siempre que se tomen estos 4 puntos: garantizar al 100% acceso universal, hacer un cambio de programas verticales a programas orientados a la comunidad con enfoque horizontal. Este es un punto muy importante: educación, reclutamiento y retención de personal adecuado, mejorar desempeño clínico y poblacional, y organización del sistema de salud en una red intersectorial, combinando la vinculación con otros sectores: medio ambiente, economía, trabajo, educación. ¿Cuál es la situación de la atención primaria en México? Yo me voy a permitir presentarles primero un conjunto de hechos que podrían ser considerados clínicos y luego un conjunto de hechos estructurales. En términos de tasa de mortalidad en menores de 5 años, México ha sido bastante exitoso. La tasa de mortalidad infantil se ha reducido, no tanto como Argentina, Costa Rica y Cuba, pero ha descendido gracias a las estrategias de salud pública y de atención primaria. Sin embargo, cuando analizamos egresos hospitalarios por algo que llamamos hospitalizaciones evitables por condiciones sensibles a la atención primaria, entiéndase diabetes mellitus, enfermedades de vías respiratorias, gastroenteritis, infecciones del tracto urinario, enfermedades relacionadas con la atención prenatal, vemos que las diferencias entre esos 2 periodos de tiempo, 2005 y 2009, son muy pocas, y en realidad el problema mayor está en todos los grupos de edad, pero particularmente en el grupo de 65 y más, donde casi el 30% de egresos son por condiciones sensibles a la atención primaria. Esta investigación reporta también que la mortalidad por estas hospitalizaciones evitables por condiciones sensibles a la atención primaria agruparon el 30% del total de las defunciones. Si analizamos también esta otra gráfica que presenta la probabilidad de reportar uso de servicio de emergencias, de urgencias, por una condición tratable por atención primaria, por el número de problemas reportados, vemos que El Salvador y México están en primer lugar, ¿sí? Tiene una probabilidad de reportar uso de servicios por emergencias muy alto en condiciones tratables por atención primaria, un poco más bajo Colombia, inclusive Jamaica, Brasil y Panamá. Y si analizamos específicamente diabetes, estos son datos recientes del último reporte de 2019 de OECD, independientemente de la prevalencia en una tasa estandarizada por edad y sexo, el ingreso al hospital por diabetes es el más alto para el caso de México, a pesar de que hay una discreta diferencia y una reducción entre 2002 y 2017, México ocupa el primer lugar. Esto evidentemente también habla de una falla del sistema de salud en su conjunto y de una falla de la atención primaria. Y en el caso de mi tema, envejecimiento,
si uno analiza el porcentaje de años de vida saludables perdidos, la carga de enfermedad, ya sea tanto por años vividos con discapacidad, por que es la parte azul, como años perdidos por muerte prematura. Las tres primeras causas, diabetes, cardiopatía, enfermedad renal crónica, tienen que ver ya sea su tratamiento o el manejo de los factores de riesgo con atención primaria. Y son las tres primeras causas de pérdida de años de vida saludables en la población de 60 años y más. En términos de hechos estructurales, podríamos comentar lo siguiente. Es una gráfica que preparamos sumando el gasto público en salud en porcentaje, el gasto de bolsillo y el gasto público en salud per cápita. Y es una comparación de diferentes países. La barra azul es el gasto público, ya conocido por todos. En este último reporte está reportado un 2.8 de gasto público en salud, y el gasto de bolsillo ocupa prácticamente el 90% del gasto privado. México ocupa el último lugar, pero el gasto privado, que está representado por el gasto en bolsillo, es bastante alto comparado con el resto de países. Y el gasto público en salud per cápita, estamos hablando más o menos de $589 per cápita, que representa también el volumen más bajo comparado con el resto de los países. Y si analizamos el gasto específicamente en atención primaria con un análisis que hicimos de diferentes fuentes de datos como porcentaje del gasto en salud en 2017, parece que México no está mal, es el 15% comparado, por ejemplo, con España, que tiene el 17%. España es uno de los países que tiene sistemas de atención primaria más sólidos y ha sido calificado hace muy poco como uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. Pero si nosotros vemos el gasto per cápita que representa ese porcentaje, la diferencia es muy importante. México tiene un gasto per cápita de $162 contra 788 en la Alemania y 830 en Australia. Y bueno, si analizamos, esta gráfica es producto de la ENIC 2018, que seguramente todos conocen, es la distribución de hogares según condición de afiliación. Revela datos que ya conocemos, que se habían presentado ya en las encuestas nacionales de ingreso y gasto de años pasados, en donde los deciles más bajos son ocupados en proporciones más altas por la población, lo que era la afiliación al Seguro Popular, y la situación es inversa para el caso de los hogares afiliados al Seguro Social. Entre más decil, la proporción para afiliados al Seguro Social es más alta. Esta gráfica revela de manera inmediata, al verla, un problema de distribución y un problema de equidad y un problema de fragmentación y un problema de diferentes niveles de salud alcanzados por cada grupo de mexicanos. En general, 8.4 de hogares no tienen ninguna afiliación y más o menos 37% tienen una combinación de estatus. Y esta sería aproximadamente casi 70 millones de mexicanos, lo que sería cubierto por el ahora INSABI. Y bueno, pero ¿qué nos dice la población en esta misma encuesta? ¿Qué nos dicen los mexicanos? ¿A dónde se atienden cuando buscan atención médica? Bueno, lo que es un dato muy importante es que más o menos el 34%, un poco más, reporta que se atiende en consultorios de hospitales privados o consultorios de farmacia. No acude, aunque debería, a la atención de los centros de salud o a la atención de la derechohabiense que les corresponde, muy probablemente por problemas de acceso, por problemas de diferimiento, por problemas de oportunidad de atención o por problemas de calidad de la atención. Y si uno analiza el número de consultorios de atención primaria según el tamaño del municipio, más o menos calculamos por la información de la Dirección General de Información, un aproximado de 28.711 consultorios que son públicos, no están aquí los privados. Y si uno ve las barras representan promedio de consultorios por el tamaño del municipio y la línea representa el promedio de consultorios de atención por cada 1,000 habitantes. Obviamente la situación se invierte, hay un promedio de 0.9 consultorios por tamaño de municipio, en el municipio más pequeño de 500 o menos, pero la situación se invierte cuando hablamos de por 1,000 habitantes, 2.4 por 1,000. Pero claro que el problema en este grupo de municipios es precisamente la dispersión, considerando que
Las localidades de 0 a 499 habitantes son el 57%, es decir, son 173.446 localidades de menos de 500, de 10, de 20, de 50 habitantes dispersas en todo el país. Y por eso la proporción es evidentemente vista bajo esta perspectiva de dispersión. Y en términos de médicos de atención primaria, también solamente los que están en instituciones públicas, tenemos un promedio por 1,000, tenemos un total de casi 70,000 y un promedio por 1,000 que va de 0.4 a 0.9. Aquí la realidad es que no hay un parámetro ideal, no hay un parámetro establecido. España tiene en médicos de atención primaria más o menos 3.1 por 1,000. ¿A dónde debemos llegar y qué tanto debemos alcanzar? Creo que esa es una parte de los cómo que todavía tenemos que discutir. Así que con este panorama de hechos clínicos, de situación en términos de la realidad de la atención primaria en México y de hechos estructurales, yo me permito hacer un ajuste a este análisis presentado en un documento que analiza a México con algunas variantes. Creo que los retos persistentes y emergentes son, por un lado, que se incrementan las condiciones crónicas a largo plazo y el envejecimiento se vuelve un reto. La sociedad demanda, y lo vemos cada día, todos los días, demanda mejor atención a la salud, exige su derecho a la atención a la salud. Un gran número permanece fuera del mercado formal de empleo y el sistema de salud permanece con menor gasto promedio en salud. Múltiples subsistemas aislados que son un resultado más de la historia que de un diseño preconcebido. ¿Cómo hacemos para revertir un sistema de salud de bajo valor? Considerando que hay baja efectividad, en este análisis 1 en 3 prescripciones de Seguro Popular no fueron otorgadas por problemas de abasto, hay deficiente calidad, hay ausencia de mecanismos óptimos para medición de desempeño, la eficiencia tiene que ser mejorada, altos costos administrativos persisten, el acceso efectivo permanece inequitativo, los gastos de bolsillo no han reducido en la última década, ya hay insuficiente gasto público total en salud y las reservas financieras son limitadas y no alcanzan para todo, y además de que hay problemas de transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo transitar hacia una transformación al acceso universal y a la protección social en salud, con un enfoque hacia la salud y la comunidad, respondiendo a las necesidades y expectativas de la población con enfoque de promoción y prevención, con equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios plenamente preparados, con una atención primaria coordinada en todos los niveles y con una suficiente inversión? Cuando estaba preparando esta plática, este documento se hizo público, es el documento de atención primaria de salud integral e integrada, la propuesta metodológica y operativa que plantea una base conceptual muy interesante basada precisamente en una definición integral de atención primaria y menciona lo que ahora serán los distritos de salud y enfatiza de manera muy importante las redes integradas de servicios de salud. Yo, aunque me parece que no menciona con suficiente precisión los cómo, las redes integradas son muy importantes. Este mapa hace cuenta de ello, en un mapa en donde hay una multitud de organizaciones y una multitud de instituciones no necesariamente conectadas entre sí. Por supuesto que el logro de la atención primaria universal requiere de la integración funcional del sistema de salud para responder a las necesidades de la población. Y por el otro lado, el Instituto de Salud para el Bienestar, que planteó ya, y es un hecho, la modificación al artículo 77 bis 1, hablando de que todas las personas en el país sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos. Estamos hablando, desde mi perspectiva, de gratuidad en el punto de contacto. Obviamente no hay nada gratuito, el Estado, los fondos públicos o los impuestos pagarán por ello, pero estamos hablando de la gratuidad en el punto de contacto, con el servicio de salud. Desde mi punto de vista, esto permitirá un mayor crecimiento económico, menos pobreza, una mayor equidad y una mayor justicia social y dignidad para todos los mexicanos. Hay pruebas de que se refieren al efecto que tiene países que tienen gratuidad al punto de contacto y un gasto público elevado en esperanza de vida. A mayor porcentaje con la población cubierta por fondos públicos y con gratuidad, la esperanza de vida es mayor. México está
por aquí, por abajo de la línea en este momento, ¿no? Y también es un hecho que la esperanza de vida al nacimiento está asociada a la inversa, con menor gasto de bolsillo. La gente gasta menos de su bolsa, el Estado se convierte en responsable de la salud de sus ciudadanos y entonces la esperanza de vida aumenta conforme disminuye el gasto de bolsillo. Sin embargo, hay algunas consideraciones que necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos? Sostenibilidad financiera. Los 40,000 millones de pesos que se han mencionado en algún momento representan solamente el 6.5% del presupuesto en salud y esto tendrá que aumentar. Hay estudios de Naciones Unidas que hablan de que debemos asignar de inmediato al menos un 1% adicional al PIB para la atención primaria en salud. Necesitamos también derechos iguales y una atención primaria sólida. El riesgo de diferentes niveles de salud y de diferentes niveles de derecho todavía existe en nuestro país entre las diferentes instituciones y tenemos que perseguir la equidad. Necesitamos también una visión a largo plazo. Romper las barreras organizacionales puede ser más importante y más complejo que romper las barreras financieras. Necesitamos asegurar liderazgo político y un proyecto de largo aliento transeccional. Por supuesto, también es importante el desempeño del sistema. Hay un considerable grado de escepticismo acerca de que si la atención primaria es capaz de resolver o no los problemas de salud de las personas, entre investigadores y entre los propios académicos. Necesitamos romper con eso, con incentivos adecuados, medición adecuada del desempeño y necesitamos garantizar al 100% la calidad de la atención. Y, por supuesto, un abasto adecuado de bienes y servicios, más transparencia, creando un ambiente regulatorio y legal muy sólido. Finalmente, algunas reflexiones. La evolución hacia un modelo universal de atención primaria constituye la base para dar respuesta a las necesidades de salud de la población durante el curso de vida y así brindar oportunidades de una vida saludable. El acelerado proceso de envejecimiento del país y las enfermedades crónicas hacen urgente alcanzar la cobertura universal. La presión que estos hechos pondrán en el Estado para asegurar adecuados niveles de servicios serán enormes. Si bien no hay duda de que los factores socioeconómicos influyen en la salud, la cobertura universal de salud es una elección política fundamental. Lograr cobertura universal es una tarea altamente compleja, pero reconocer que esta tarea ofrece innumerables beneficios en salud, económicos y sociales puede ayudar a movilizar los recursos necesarios y a romper las barreras organizacionales. Finalmente, una frase del muy sabio doctor Ignacio Chávez, que también se refirió a la medicina general. Hagamos todo lo necesario para que sea el médico general, honradez de pensamiento y acción, el que lleve la mejor respuesta del Sistema Nacional de Salud y Bienestar frente al paciente de todos los tiempos con sus enfermedades y miserias, sus esperanzas insatisfechas y con su ansia de redención. Quisiera agradecer finalmente nada más a la doctora Ana María Carrillo Farga del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, que me contribuyó con algunos datos, y al Laboratorio de Política Pública del Instituto Nacional de Geriatría. Muchísimas gracias, muy amables.